Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias de verdad por estar aquí, porque casi no puedo hablar, sinceramente, porque me toca mucho el alma. Como ves, ya estoy emocionada. Y pues, como he dicho, eres papá de Ian, tienes síndrome de Down Ujú. y acompañas a mamás, papás, familias para lograr el máximo potencial, que yo sé que además pueden conseguir cosas increíbles, porque lo sé. Y cuéntanos un poquito este propósito tuyo. Bueno, primero que nada agradecerte por este lugarcito para conversar un poco. Em, Todo esto nace a partir del momento de que me entero que mi hijo tiene síndrome de Down. Fue de la forma quizás no más bonita, fue en la sala de partos y en una circunstancia en la que la médica me llama. El parto venía bastante complicado. Después que nace Ian, nace muy colorado, muy hinchado, y me llama a un costado y me hace verle sus ojos, un poco lo que estabas contando vos, ¿no? Que mirara su manito, que tenía una sola raya y que su boca era pequeñita y tenía la lengüita hacia afuera, y me dijo que tenía síndrome de Down. Eh, pero no me dijo que tenía síndrome de Down, me dijo, es un Down. Y yo la miré como diciendo, bueno, pero ¿tiene algún problema de salud? ¿Pasa algo? Y me dijo, pero no te preocupes, me dice, porque en general no viven mucho. Y bueno, a partir de ese momento, para mí fue un antes y un después, y desde ese momento me propuse un cambio tanto en mi vida como en la de él, ¿no? Para que tuviera lo mejor. Y la partera que estaba con la asistente que estaba con ella me llama a un costado, me entrega a Jan en mis brazos y me dice, no te preocupes, va a estar todo bien. Entonces siempre digo, ese es mi lema desde ese día, desde un 8 de junio allá por 2005, que va a estar todo bien. O sea, hay que analizar, ver las cosas desde un punto de vista positivo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede mejorar y lo que no le importa, porque ya está y es inevitable, pero lo que sí hay que trabajarlo y avanzar para llevarlo, como siempre digo, a su máximo potencial. Claro, yo aquí me he encontrado algunos casos, ¿vale? No síndrome de Down, pero estas enfermedades así que tienen unos nombres a veces muy especiales y yo realmente, la gente sabe que los nombres no me quedan. Y siempre era muy bonito trabajar con la mamá y con la hija o el hijo. Lo que venían, que supongo que en eso está tu propósito, y ya nos contarás con no sé dónde ir, no sé qué hacer, no sé qué más hacer porque venían a terapias, pero luego pues en la escuela había tantas situaciones tan abiertas, tan desamparadas o desamparados, pobres, que yo veía y siempre he visto que los papás o mamás con un hijo así tan bendecido, porque para mí son luz estos niños, eh, se encuentran solos, se encuentran que no saben qué hacer, se encuentran que, ¿qué hago? Entonces, ¿qué les recomendarías tú a estas personas maravillosas? En el primero de los casos suele pasar que tienes, en el momento que nació Ian, que fue hace casi 20 años, casi no había información. Y la información que había era muy científica y Internet no estaba como ahora. Y hoy se da lo mismo, pero desde el otro plano. O sea, tenés una sobreinformación, tenés tanta información que no sabés qué es verdad, qué no, qué te puede servir, qué no puede servir. Entonces yo me propuse como un propósito de vida y para acompañar y ayudar a los papás, a las mamás y a las familias que se encuentran en esa situación, contar un poco de mi experiencia, qué me funcionó y qué no me funcionó. Que no es lo mismo para todos, porque quizás cada persona es única y hay cosas que te pueden servir y hay cosas que no, pero en general, en grandes rasgos, te va a dar mucha tranquilidad y mucho alivio saber, digamos, que hay un futuro y hay un camino por el cual podés transitar desde una experiencia de alguien que ya la vivió. De ahí en más, tomarás, como siempre digo, los laterales que te vaya llevando la vida para llegar a destino, pero por lo menos puedes visualizar un camino adelante y a partir de ahí trazar un mapa de ruta, saber por dónde puedes ir, cuáles son las alternativas que tenés y cuál te conviene más elegir para tu hijo, tanto en lo que es en lo inmediato, cuando recién nace, que es la cuestión de salud, porque los médicos
suelen abrumar a las familias con pedirle muchísimos estudios, contarle información por ahí muy, muy técnica y las familias no saben si es algo bueno, si es algo malo. Entonces, en primera instancia construí una guía básica, esencial, de cómo serían los primeros pasos, ¿no? Hoy nació tu hijo, disfrútalo, conectate desde el amor, que reciba ese amor y esa conexión con este medio que se está encontrando ahora, que es totalmente distinto al que viene estando desde hace unos meses. Entonces, primero esa conexión desde el amor, desde la mamá con el hijo, de la familia, y después a partir de eso hay una serie de estudios que se pueden hacer como para primero validar el diagnóstico, si realmente es síndrome de Down o no, porque en el caso de Ian me pasaba que algunos me decían, no, 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 no tiene síndrome de Down porque se parece a tu tío cuando era Ya. chiquito o a tu abuelo cuando era tal cosa. Entonces, primero validar ese diagnóstico para saber con certeza. Y luego, si es que tiene síndrome de Down, hay distintas alternativas. eh, digamos, hay tres modalidades distintas de síndrome de Down. Y es importante determinar cuál de ellas es la que tiene, porque en función de eso es sobre lo que puedes trazar un eje para trabajar todo lo que es su autonomía y su inclusión posteriormente. Sí. Antiguamente se conocía como que había distintos grados o distintos niveles de síndrome de Down. Bueno, no, no es así en realidad, sino es que hay distintos tipos y hay toda una cuestión técnica atrás que yo la explico con más detalle en el curso, en la formación eh, que he terminado de hacer, porque la guía, digamos, es un principio, te da un vistazo, pero después hay muchas aristas y muchas cosas que contar que Ujú. necesitas una formación de más tiempo como para verla más en detalle. Vale, vemos que estás súper formado, que eres un papá que está todo el tiempo formándose y das una información súper bonita y maravillosa porque esa luz, sobre todo cuando tú dices cuando nacen, que ese shock, ¿no? Y de qué Mm, hago, cómo, para dónde voy, claro, identificar. Y has dicho algo muy bonito, ¿no? Y esa conexión, mira, desde los pies y manos hay mm. una gran conexión. El contacto también, supongo que con masajes, es muy importante no perder ese contacto, porque hay momentos que hay como un poco de rechazo y yo lo recomiendo a todo el mundo también. Y has dicho otra cosa muy interesante y te iba a preguntar sobre ella y es que hablas mucho de la inclusión, ¿vale? La inclusión, bueno, una cosa es en la escuela, sabemos que muchas veces no hay medios o no hay profesores, porque esto a mí me lo contaban las mamás y los papás, entonces siempre había esta cosa, pero me ha encantado que he visto unos reels tuyos y no es solo eso, es el día a día. Una mamá también me decía, es que en cumpleaños no quiero llevarla porque como los demás nenes no juegan con ella, y aunque la quiera mucho, luego ella, aunque no lo exprese, porque esta nena no hablaba, decía, lo pasa mal. Entonces, he visto cómo habías creado una cosa con palomitas para ir al cine. ¿Cómo hacéis esta inclusión de vivir una vida normal? Para mí es muy fácil. Yo me cojo a los niños, me los llevo al cine, me los llevo a un cumpleaños. Pero en tu caso, ¿qué recomendarías? ¿Qué pautas harías? Quizás a veces lo que los papás pensamos o creemos difiere mucho a lo que ven el resto de los niños, que tienen, más que nada cuando son pequeños, tienen una naturalidad que ven las cosas desde otro plano que nosotros hemos perdido un poquito, bueno, los que estamos por ahí más trabajados en todo este aspecto, lo sentimos un poco más, pero hemos perdido un poco la conexión con ese niño, ¿no? Y ellos lo ven como más natural todo, tanto nuestro hijo con alguna discapacidad como el resto de los compañeros. Yo creo que lo principal en esto es la anticipación, o sea, anticiparle a nuestro hijo qué es lo que va a suceder en ese lugar. Hoy tenemos muchísimos medios para hacerlo, como podemos representarlo en casa, trayendo a alguno de los compañeros de colegio o algún primo, algún hermano, y simular un cumpleaños, por ejemplo, y qué es lo que sucede en el cumpleaños, que llegamos, nos reciben, luego jugamos, luego quizás haya algo de comer, luego quizás esté la ceremonia de la torta y luego quizás esté la piñata. Entonces, uno cuando ya
no sé, a lo que se va a enfrentar, lo enfrenta de una manera totalmente distinta, con mucha más seguridad. Y en general lo que le pasa a nuestros hijos es eso, ¿no? Que cuando van a un lugar no saben qué le va a pasar. Entonces están más retraídos de lo habitual todavía porque no saben qué es lo que va a estar pasando. Por eso la anticipación es algo fundamental. Una herramienta que es muy potente para hacer eso es hoy por hoy ver un video. Más que los niños tienen esta conexión innata con la tecnología, mostrarles en un video qué sucede en un cumpleaños del hermano, de un pariente o de un amigo, y verlo varias veces. Entonces él ya va a saber que cuando llegue ahí, después de esto va a pasar lo otro, y ya entran con una actitud totalmente distinta. Lo mismo pasa muchas veces cuando tienen que ir al médico o a la peluquería. Parece una tontería, pero para los niños con alguna discapacidad ir a la peluquería es algo traumático porque es entrar a un lugar donde hay otra persona que está con elementos filosos en sus manos, con ruido y no sabe qué va a pasar y encima están en un radio muy inmediato y muy cercano a ellos, invadiendo, digamos, su espacio personal. Entonces, parece una tontería y muchas mamás dicen, no, yo a mi hijo no lo puedo llevar a la peluquería. Entonces yo le contaba esto, ¿no? Bueno, vamos un día a la peluquería, le mostramos todo lo que sucede en la peluquería, que vea cómo alguien se corta el pelo, qué es lo que está pasando, y después nos vamos. Después vamos otro día, todo esto hablándolo con el peluquero, ¿no? Doy la peluquería como ejemplo, pero es lo mismo para el médico, para sacarse Sí. sangre, para hacerse un análisis. Eh, y hablamos con el peluquero, que charle, que lo conozca, que le muestre los elementos que él usa, el ruido que hace, para que lo usa. Y después vamos una tercera vez y probamos, a ver si él quiere sentar. Vamos a ir, se va a sentar y cuando el peluquero prenda la máquina o tome las tijeras, el niño no va a querer. Se nos corta, Va y se Gustavo, relaja y se se deja cortar el nos va pelo. la conexión. Sí, Sí, sí. está un Se poco nos va la inestable. conexión, Gustavo. Ah, Si no te oímos muy bien. Vale, pues sí, esto es muy interesante porque realmente a lo mejor hay personas que ni siquiera lo han pensado y es así. También en teoría cuando son pequeñitos también les anticipamos a ciertas cosas nuevas. Y yo pienso, creo, supongo que es así, que es muy importante el acompañamiento emocional a los padres porque muchas veces están incomprendidos por esto, el simple hecho de ir a un parque, el simple hecho de ir a un cumpleaños, es no voy, a esto no, no lo hago. Y el miedo, ¿no? ¿Qué les dirías tú a unos padres pues que acaban de tener a su bebé o tienen unos años y están apartados de todo? ¿Cómo los acompañarías a nivel emocional? mira, para los padres que recién han tenido familia, que ha nacido su hijo, que lo disfruten cada minuto, que es maravilloso, es algo maravilloso y no va a tener mayores complicaciones de de la de criar a cualquier niño. Simplemente va a ser distinto, eso no cabe la menor duda, pero que no tengan miedo. Lo principal es no tener miedo, porque desde el miedo uno se paraliza y no avanza, deja de hacer cosas y después, digamos, cuando uno se enfrenta a eso, se da cuenta de que no era tan así. Justamente hoy estaba hablando con una mamá que el hijo hace equitación y estábamos charlando porque ella necesitaba un poquito de acompañamiento para que el hijo pudiera participar de un torneo internacional que se hace en Colombia, creo, de equitación. Y me decía, dice, muchas mamás se piensan que yo estoy loca porque mi hijo anda a caballo, hace saltos y dice, obviamente se cayó un par de veces como cualquiera de los otros chicos que entrenaba, pero si yo hubiese tenido miedo a que él no anduviera a caballo para no caerse, hoy no lo podría estar haciendo y quizás este sea su futuro. Y así es con todo, con cada cosa, con miedo a que vayan a hacerle bullying. Puede ser que le hagan bullying, pero a cualquier niño también le pueden hacer bullying. Eh, entonces, no hay que tener ese miedo. Lo que hay que tener es anticiparle para que él se sienta seguro y después también trabajar en tres aspectos que yo siempre digo que son muy importantes. Ya hablando a nivel escolar, ¿no? O a nivel compañeros. Hay que trabajar con el grupo de compañeros
explicarles de la misma manera que nosotros le explicamos a nuestro hijo lo que va a pasar, explicarles a ellos cuáles son las necesidades especiales o particulares que pueda tener nuestro hijo y qué puede hacer y qué no. Porque muchas veces sus propios compañeros son los que lo limitan, por querer ayudarlo, hacen las Sí. cosas por él, le facilitan las cosas, y nuestros hijos en sí se aprovechan muchísimo de eso. No es que sean vagos, pero se aprovechan muchísimo, y entonces marcarle esos límites concretos, decirle, mira, si él no lo puede hacer, que intente una, que intente dos, que intente tres, y ahí recién trata de enseñarle, no lo hagas por él. Eso con respecto a los compañeros. Después con respecto a los directivos y a las maestras en el colegio, también explicarle que él va a necesitar que le expliquen las cosas de otra manera, pero que las pueda entender, que quizás va a necesitar, hay un factor importante en ellos que es repetir varias veces las cosas para que la asimilen. Va a necesitar que se la repita más veces que otros niños, pero lo va a aprender. Y bajarlo a un plano concreto, ¿no? O sea, desde lo concreto ellos aprenden mucho más fácil que de lo abstracto. Abstraerse en una idea o en un cuento le cuesta mucho, pero si uno pone, por ejemplo, una película, ellos se recontraenganchan. Entonces, ahí buscar las estrategias para los docentes. Y el tercer factor que es muy importante es la familia de los compañeros, que esto muchas veces no se tiene en cuenta. Y es también hacer reuniones con los otros papás, explicarles las particularidades que nuestro hijo no necesita cuestiones básicas independientes, independientes del resto de sus hijos, pero que quizás sí se va a demorar un poco más en tener autonomía, por ejemplo, en el control de esfínteres, y que sabiendo eso ellos y se lo bajan a sus hijos y nosotros se lo contamos a sus compañeros, no se van a burlar del niño porque por ahí todavía no tiene control de esfínteres. Al contrario, quizás, por ejemplo, en el caso de Ian fue así, que los compañeros le preguntaban a cada rato, acordate de si tenés ganas de ir al baño, o salían al recreo y antes de entrar al aula, acordate de pasar por el baño. Y es esa compañía que necesitamos desde ahí, ¿no? Desde el apoyo y no desde la sustitución, no de que hagan las cosas por ellos. Creo que eso es lo Wow. principal. Sí, nos has dado tres tips súper importantes y tienes toda la razón, porque los niños muchas veces quieren protegerlo, o sea, es como uno más, entonces, vale, pero lo quieren tanto que a veces le querían hacer las cosas, esto también pasaba en clase y es verdad que tienen que hacer por ellos mismos. De hecho, si se esfuerzan, llegan a lograr muchas cosas y yo Ujú. lo sé. Y me gustaría que contaras, bueno, es muy importante que vayan descalzos, ¿eh? Que lo sepas, Sí, para saber su cuerpo cómo es, para el entorno, para todo, caminar, ¿vale? Porque en los pies está todo. Mm, me encantaría que nos contaras qué te ha aportado tu hijo Ian a tu vida, qué es lo que ha cambiado dentro de ti. todo. Que muchas veces cuando tenemos un accidente o nos pasa algo muy fuerte, que tocamos fondo, decimos que a partir de ese día volvemos a nacer. Yo creo que realmente nací a partir del momento que nació Ian. Conocer el amor desde otro lugar, desde otra manera, mucho más incondicional, siempre desde el dar. Y es tanto lo que uno recibe como papá o como familiar o conociendo o interactuando con estas personas, porque es un amor sumamente puro Sí, y agradecido, y es un amor muy agradecido. Eh, y a es mí me algo, cambió, mm, no, cuenta. no eso, a mí me cambió la forma de ver el mundo directamente, porque desde la alimentación, que yo siempre me alimentaba mal, eh, Eso digamos, es muy sí, importante. Mira, eso es muy importante porque ahí siempre había roces, ¿no? Según qué niños o niñas, TDA, bueno, diferentes cosas, la alimentación muchas veces no era adecuada y hay que eliminar azúcares y harinas y mejoran muchísimo. No puedo hacer una terapia, no puedes hacer unas cosas si la alimentación no es correcta y de verdad que se nota muchísimo, pero ahí hay muchos papás y mamás que no entraban.
Y era complicado, ¿eh? Pero la alimentación para mí es un punto clave increíble, porque los pies también se nota, si comen bien, si comen mal, si es consciente, si no. Y, y la mejoría es muy evidente. Sí, 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 eso es totalmente así. Y vos que sos experta en esto de los pies, yo siempre, una de las características que suelen tener los niños con síndrome de Down es pie plano. Entonces, creo que el primer día que nació, siempre le he hecho masajes en el arco del pie y le daba pequeños golpecitos en el talón y en la base de cada uno de los dedos para activar un poco eso, ¿no? Inconsciente, o sea, ¡Wow! todo esto en forma natural, yo sin saber, pero me salía naturalmente. Y Pues sí, cuando era pues muy bebé, claro, claro, cuando era muy bebé, lo llevé a un kinesiólogo que era como una eminencia, porque muchos decían que entre todas la ametralladora de cosas que me dijeron cuando nació, me decían, no, tienen que empezar kinesiología porque no va a poder caminar. Y entonces le consulté y me dijo, no, mira, lo que va a tener es un poquito de musculación más, con menos tono, pero va a poder hacer todo. Y yo le dije, y si yo le hago esto, por ejemplo, que a mí, si yo me lo hago, me resultaba como grato y como activador, vos todo lo que vos sientas que vos te hace bien, hacéselo. Con cuidado, no hay ningún problema. Entonces le hacía mira, eso más. sí, mira si tienes esa alma y mira si somos, sabemos, somos creadores, porque mira, cuando le tocabas en el talón era para ese contacto con la naturaleza, con la madre, con la tierra, con aquí, ¿vale? Porque a Mm, veces estamos demasiado conectados allí. Son seres luz, son amor, como tú has dicho, súper puros. Es que es un amor tan incondicional cuando yo conecto con un niño que no lo sé explicar. Y en los deditos, que tú le tocabas los deditos, era a nivel toda esta parte de aquí. Y si haces toques, estás como despertando, estás estimulando, estás diciendo, venga, hey, despierta. mm. Y esto por las mañanas activa el cuerpo, por la noche es para relajar y por el día es para activar. Y estos niños son muy agradecidos. Cuando yo hacía esta reflexo, algunos niños ya venían con una ilusión, los veías con la cara iluminada, sonriendo, como decir, voy a Alicia y allí voy a estar, bueno, genial. Y además se notaba si ese día había habido algo en la escuela, aunque no pudieran hablar, yo sabía que había pasado algo que le había dolido, porque venían Mira, de otra manera tristes, venía, yo decía, pero ¿qué te pasa? Y venía apagada y venía y digo, algo ha pasado. Y su mamá me decía, sí, algo ha pasado, pero es que no sé el mm, qué. Y ahí es ese reconcome que dices, es que no sé qué ha pasado, ¿vale? Síndrome de Down sí que hablan, entonces sí que te cuentan, pero nos dolía mucho a veces esa situación de hoy viene triste, algo ha pasado en el cole. Sí, dinos, cuéntanos sí, qué. es eso, esa es una de las grandes murallas a saltar. Por ejemplo, en el caso de mi hijo no habla mucho, hablaba más de pequeño y después tuvo una regresión hace 2 años muy importante y directamente es como casi que perdió el habla. Ahora la está recuperando, pero uno en la mirada, en los gestos, en el lenguaje corporal se da cuenta rápidamente que algo pasa. Y bueno, y ahí también, ¿no? Es este trabajo desde la familia de preguntarle a suerte y verdad, ¿no? ¿Te pasó algo en el colegio? ¿Te pasó algo acá? Y mirarle cómo responde su fisionomía, ¿no? ¿Te habló mal un compañero? ¿No te gustó la comida? Y en algún momento, por lo menos en el caso de Ian, él por ahí está con la mirada baja, ¿no? Porque está con esa tristeza. Y cuando uno toca el punto neurálgico, él levanta la vista y te mira. Entonces uno ya sabe que es eso. Bueno, y de ahí en más, seguir indagando, ¿no? Eh, y suele pasar eso. Y los pies, sí, los pies es algo, Pues sí, es Gustavo, importantísimo. sí, 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 sigue tocando los pies, ¿vale? Sigue estimulando porque a nivel mental, la cabeza, bueno, todo lo que es mandibular, entonces todo hay ahí una emoción y estimular, o sea, hacia arriba en sentido de las agujas del reloj porque te va a ayudar mucho y yo he visto casos increíbles. Te recomiendo que te leas la guía práctica metamórfica. Me lo Ya voy a sabéis anotar. que yo para los nombres, pero es buenísimo.
y una mujer, esta mujer que ahora el nombre no me sale, trató a una niña con síndrome de Down y cuando ya fue más adulta no tenía rasgos. O sea, y luego Mm, hicieron en otros grupitos con niños que tenían TDAH. Entonces, yo te recomiendo sí o sí que sigas y si me quieres preguntar en privado también, lo haré. para qué puedo hacer el plexo solar, para las emociones, ¿vale? Porque tocamos las emociones, hacemos esto otro. Entonces, todo eso te va a acompañar. Y para los niños siempre la lavanda y la naranja dulce, porque la Ajá. naranja dulce es Yo sé. como la alegría y la lavanda gestiona las emociones para ti, para el niño, para todos. Y además cuando tú tocas, y ya me lo dirás, tú también te relajas, Sí. porque estás tocando con las manos y a veces como que nos dormimos. Y es porque te estás relajando. Ir a ese centro es increíble. Entonces, te lo recomiendo Qué muchísimo. hermoso. Y bueno, Gustavo, gracias, de verdad, yo recomiendo a toda persona que tengan su hijo o su hija con síndrome de Down, que es que a mí no me gusta ni siquiera decirlo, como tú decías, no etiquetes, es que para mí es un niño más, pero un niño o una niña con un amor tan incondicional, tienen una mirada tan especial que les ves y dices que son luz, es puro amor, no hay nada más. No necesitan hablar muchas veces, como tú dices. Simplemente con la mirada tú ya sabes, ya sientes qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo está, cómo no está. Y te dan ganas siempre de abrazarlos, de cogerlos. Te demuestran solo con la mirada si están contentísimos a tu lado, si no. Y de verdad, la labor que haces es increíble para todas esas personas, familias que se sienten solas, que no saben por dónde ir, que no saben por dónde tirar, que nace y de repente te encuentras en esa situación. O tú lo eliges, porque Claro. hay una película, ¿no? 24 Weeks, que es un papá y una mamá que tienen que decidir si van a hacer o no, que eso también es único y es personal de Sí. cada persona, por supuesto, pero el, el paso, ese tiempo es eterno. Las cosas que te pasan por la cabeza son increíbles y lo que sientes muchas veces es soledad, incomprensión y soledad. Porque te sientes súper incomprendido. Cualquier persona te sueltan unas frases, unas cosas que tú dices, ¿de verdad? Y vayas a donde vayas, pues hay personas que dicen, ah, no sé, yo no puedo hacer nada, ah, no sé, esto es así, ya está, aguántate. O como a ti te dijeron, no va a durar mucho, por favor. Es que, ¿cómo se puede decir eso cuando nace una luz tan especial, un bebé, que tú tienes la mayor ilusión del mundo, que es vida, y que te digan eso? Pues necesitamos ese apoyo, ¿no? De soltar todo lo que esas mamás y papás llevan y aguantan. Y de verdad, Gustavo, no sé si quieres decir algo más, pero para mí es maravilloso lo que estás haciendo, tu hijo Ian, me encantaría conoceros, ir a veros. Allí estás en Sí, en Argentina. 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 Eh, no, ¿Quieres decir sí, más? solo una cosa referente a esto que estabas contando, que yo valoro muchísimo el trabajo que hacen las mamás, porque además del trabajo normal, entre comillas, que siempre es un montón que hacen las mamás, tienen que hacer un trabajo adicional muy fuerte con sus hijos para acompañarlo, y muchas veces son muy incomprendidas en su parte profesional. Cuando trabajan en relación de dependencia, muchas veces eh, no las quieren tomar en el trabajo o no le dan puestos o cargos de importancia porque piensan que no se va a poder dedicar a pleno al trabajo como lo haría otra persona. Y es todo lo contrario, si una mamá tiene la capacidad de llevar adelante un hijo con estas particularidades, un trabajo para ella es súper fácil de llevar, digamos, porque se toman decisiones todo el tiempo y decisiones muy importantes que generalmente no las tenés que tomar con, yo tengo hijos más grandes también, con el resto de tus hijos. Y entonces eso, en un cargo directivo, yo creo que es potenciador y muchas veces se le relega, o pensando de que quizás, bueno, el niño se enferme más seguido y entonces tenga que faltar al trabajo. Bueno, eso creo que es una de las cuestiones que a muchas familias también las abruma mucho porque no saben cómo llevar adelante.
la parte profesional con la parte de criar a sus hijos, ¿no? Entonces ahí es donde viene la parte de determinadas cuestiones, delegarlas y ocuparse de lo principal que se tienen que ocupar. Y Así que creo que sí, ese es un consejo importante para las familias, de lo que en coaching decimos de armar este diagrama de urgente importante, de que trabajen lo realmente importante con sus hijos y el resto pueden empezar a delegarlo en personas que lo acompañen lo ideal es con la propia familia, o sea, la familia cuanto más ampliada está, es mejor y si, por ejemplo, puede un hermano ocuparse de llevarlo al colegio, otro hermano ocuparse de llevarlo a alguna terapia, ese tipo de actividades primero le beneficia a la mamá o al papá porque pueden dedicar ese tiempo para hacer otras cosas y por otro lado genera una relación de independencia del niño porque se tiene que vincular con distintas personas, por más que sean sus hermanos, pueden ser cuidadores también o acompañantes, pero tiene que aprender a responder a distintas personas y eso lo saca de su lugar uf, de confort, sí, sí. claro, de que Qué uno por bonito. ahí por el Eso amor no lo le había facilita algunas cosas. pensado. Mm, Esto es muy bonito porque lo que nos estás diciendo, por ejemplo, no lo había pensado. Las mamás muchas veces les cuesta delegar, lo quieren hacer todo, yo lo mm, entiendo. Y lo que has dicho también de profesional nos pasa a todas, porque a mí cuando nació mi hijo, que me costó 6 años, que por eso le llamé Ángel, porque Ángel, que es un ángel para mí, fue un gran regalo, me dijeron cuando iba a trabajar de temporada que prefería a mi hijo o trabajo. mm, Yo me quedé callada unos instantes porque realmente no vamos a contestar enseguida, porque contesta el ego, pero luego le dije, bueno, si me haces esa pregunta, por supuesto te voy a decir que mi hijo me ha costado 6 años, he pagado una in vitro, entonces no entiendo ni sé qué pregunta es esta, ni para qué. Sabes que soy buena, soy muy profesional y eso era cuando trabajaba para otros. Y cuando te posicionas, mira que me pasó Gus, y esto para toda mujer que lo sepa, me posicioné y me ofreció algo súper malo y dije, no, gracias. Esta persona me llamó 6 veces. La última vez me dijo, ¿qué quieres? Imaginaos, de pagarme nada, de decirme, esto es lo que hay, ¿qué prefieres tu hijo? Esto, o sea, una porquería sin contrato, o sea, todo muy, muy complicado. Y yo le dije, bueno, pues no, gracias. Hice 6 llamadas y la última me dijo, y me acordaré toda mi vida, ¿qué quieres? O sea, valórate. Es muy exacto. importante. Cuando tú te valoras, los demás te valoran. Y como ha dicho Gus, lo que llevo profesionalmente lo llevas también porque tienes tantas cosas. Una mujer es súper válida, es súper profesional. Tanto tenga un niño, una niña, como si tienen 3, como si tienen 5, que va, es adaptarnos, ¿no? Esa resiliencia. Y además esos niños te enseñan tanto esa resiliencia y ese amor que yo creo que pueden llegar hasta donde quieran, como tú dices, directivos que hagan lo que quieran, pero realmente que se valoren. Si no te valoras, nadie te valora. Exacto. Y vamos a acabar con esa frase tan bonita que tú tienes en tu Instagram, que por cierto, seguirlo, Gustuliano, ¿vale? Porque con sus reels maravillosos me encantan, he mirado muchas cosas. Es tan solo inspira, ama y no etiquetes. Etiquetes. Y os queremos Bueno, mucho y muchas gracias, gracias Gus, por todo lo que a haces, de ti. verdad. Un beso muy grande, Alicia. Chao, chao. Hasta luego.